Imagina que cada vez que cruzas una calle fuera del paso de peatones, una cámara lee tu rostro. Que cada vez que pagas una deuda con retraso, ese dato queda registrado en un servidor que no puedes ver. Que cada vez que escribes algo en una red social, un algoritmo evalúa si lo que dijiste es compatible con los valores que el Estado considera aceptables. Y que al final del mes, todo eso se convierte en un número. Un solo número que determina si puedes comprar un billete de tren, si tus hijos pueden acceder a ciertas escuelas, si tu empresa puede participar en contratos públicos, o si directamente aparece tu fotografía en una pantalla gigante al lado de la carretera etiquetada como persona no confiable. Esto no es una distopía literaria. No es una serie de ciencia ficción. Es un sistema que lleva más de una década construyéndose en la República Popular China y que hoy afecta a más de 1.400 millones de personas. Bienvenido a este documental. Para entender qué es el sistema de crédito social chino, primero hay que desmontar la imagen simplificada que circula en Occidente. No es un único número. No es una app. No es un sistema unificado y omnisciente que ya funciona en todo el país de manera idéntica. La realidad es más compleja, más fragmentada, y en muchos sentidos más inquietante precisamente porque no responde a un diseño monolítico visible, sino a una arquitectura distribuida que crece silenciosamente desde múltiples frentes. El término oficial en chino es Sehuixingyong TX, que se traduce literalmente como sistema de crédito social. Fue mencionado por primera vez de manera oficial en documentos del Consejo de Estado de China en 2014, en lo que se conoce como el Aviso sobre la construcción del sistema de crédito social, 2014-2020. Pero sus raíces son anteriores. Desde principios de los años 2000, el gobierno chino venía experimentando con distintas formas de evaluar la confiabilidad de empresas y ciudadanos en contextos financieros, judiciales y administrativos. La motivación declarada era pragmática. China tenía un problema real de confianza institucional. Un sistema financiero donde el fraude contractual era frecuente. Un entorno empresarial donde las estafas y el incumplimiento de acuerdos eran endémicos. Una burocracia judicial sobrecargada e ineficiente. El crédito social, en su versión inicial, se presentó como una solución a ese déficit de confianza, análoga en cierta medida a los sistemas de scoring crediticio que existen en Occidente, como el FICO en Estados Unidos. Pero lo que comenzó como un mecanismo de regulación financiera y empresarial fue evolucionando hacia algo cualitativamente diferente, un sistema de evaluación conductual que incorpora dimensiones morales, políticas y sociales junto a las económicas. Y esa es la diferencia fundamental. Mientras que un sistema de crédito financiero te puntúa por cómo gestionas tu dinero, el sistema de crédito social chino aspira a puntuar cómo vives, cómo te comportas en público, cómo cumples tus obligaciones con el Estado y cómo te relacionas con los demás ciudadanos. Hablemos de lo que sabemos con documentación verificable. En 2018, el Tribunal Supremo Popular de China publicó datos indicando que más de 17,5 millones de billetes de avión habían sido bloqueados a personas incluidas en listas negras judiciales, y que más de 5,5 millones de billetes de tren también habían sido denegados. Estos datos fueron publicados en los medios estatales chinos y recogidos por organismos como el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington. Las personas afectadas eran aquellas que habían incumplido sentencias judiciales, es decir, personas con deudas no pagadas declaradas por los tribunales o con sanciones pendientes. En ese contexto específico, el sistema funcionaba como un mecanismo de ejecución judicial, no radicalmente diferente en concepto a lo que existe en otros países, aunque sí en escala y automatización. Pero el sistema no se limita a deudores judiciales. En varias ciudades piloto, como Rongcheng, en la provincia de Shandong, se desarrolló un sistema de puntuación ciudadana que asignaba a cada residente una puntuación inicial de 1.000 puntos, que podía aumentar o disminuir según comportamientos específicos. Donar sangre sumaba puntos. Ayudar a un vecino podía sumar puntos. Conducir bajo los efectos del alcohol restaba. Ser reportado por incumplimiento de compromisos contractuales restaba.
Quienes alcanzaban puntuaciones altas podían acceder a beneficios como descuentos en servicios públicos o reconocimiento público. Quienes caían por debajo de ciertos umbrales podían ver restringido el acceso a determinados servicios. Este sistema de Rongcheng ha sido ampliamente documentado por investigadores de instituciones como la Universidad de Leiden en los Países Bajos, que publicaron en 2020 un estudio titulado China Social Credit System, An Evolving Practice of Control, donde analizaron los documentos de política pública disponibles en portales gubernamentales chinos. Sus conclusiones son reveladoras. El sistema es mucho más fragmentado y heterogéneo de lo que sugiere la narrativa dominante en Occidente, pero sus implicaciones para la vigilancia y el control conductual son reales y documentadas. Existe también lo que se denomina el sistema de listas negras y listas rojas. Las listas negras, YIMING, incluyen a personas y empresas que han incumplido obligaciones legales o administrativas. Las listas rojas, ONMING, incluyen a quienes se consideran especialmente confiables y pueden acceder a ventajas. Estas listas no son mantenidas por una sola entidad. Las gestionan el sistema judicial, agencias regulatorias sectoriales, el sistema tributario, las autoridades de seguridad alimentaria, las agencias de licencias profesionales y muchos otros organismos. En 2021, el número de entidades gubernamentales participando en estos sistemas superaba las 40, según documentos del Consejo de Estado. Lo que vincula todo esto es la capacidad técnica de cruzar datos entre distintas bases de datos administrativas, algo que en muchos países occidentales sería jurídicamente imposible o requeriría salvaguardias específicas. En China, esa arquitectura de intercambio de datos entre agencias gubernamentales ha sido construida de manera deliberada y sistemática. Y luego está la infraestructura de vigilancia física. China es el país con mayor densidad de cámaras de circuito cerrado del mundo. Según datos del Instituto de Investigación IHS Markit, para 2021 existían aproximadamente 540 millones de cámaras de videovigilancia instaladas en el país. Muchas de estas cámaras están equipadas con sistemas de reconocimiento facial desarrollados por empresas como Hikvision, Dahua, Sensetime y Megbee. Estas últimas dos fueron incluidas en la lista de entidades restringidas del Departamento de Comercio de Estados Unidos en 2019, precisamente por su implicación en sistemas de vigilancia utilizados contra minorías en la región de Xinjiang. El reconocimiento facial se usa en China para identificar peatones que cruzan semáforos en rojo y mostrar su fotografía en pantallas públicas, para controlar el acceso a edificios residenciales y de trabajo, para identificar sospechosos en estaciones de tren y aeropuertos, y según investigaciones de periodistas de Reuters y del New York Times, para el seguimiento sistemático de la minoría uigur en Xinjiang, donde el sistema de vigilancia adquiere dimensiones que organismos de Naciones Unidas han calificado como gravemente preocupantes. ¿Cómo funciona técnicamente todo esto? Vamos a desglosarlo en capas. La primera capa es la infraestructura de identificación. En China, cada ciudadano tiene un número de identificación nacional único de 18 dígitos. Este número está vinculado a casi todas las interacciones con el Estado: impuestos, registro de vehículos, contratos de alquiler, tarjetas SIM de telefonía, cuentas bancarias, registros médicos y educativos. Es el nodo central de todo el sistema. Sin ese identificador, no puedes participar formalmente en la economía o la sociedad. La segunda capa es la recopilación de datos. Los datos que alimentan los distintos sistemas de crédito social provienen de fuentes muy diversas: registros judiciales, registros fiscales, reportes de agencias regulatorias, datos de plataformas de pago digital como Alipay y WeChat Pay, que procesan la gran mayoría de las transacciones financieras del país, y en algunos contextos, datos de vigilancia física como los mencionados antes. Alipay, propiedad del grupo Ant vinculado a Alibaba, desarrolló su propio sistema de scoring llamado Sesame Credit, o Cima Sinjon. Este sistema, que es voluntario y opera en el sector privado, evalúa a los usuarios de la plataforma según 5 dimensiones: historial crediticio, capacidad de cumplimiento de obligaciones, información personal verificada, comportamiento en la plataforma y red de contactos.
Una puntuación alta en Sesame Credit puede dar acceso a depósitos reducidos en servicios de alquiler de bicicletas o apartamentos, o a mejores condiciones en préstamos. Es en parte comparable a un sistema de fidelización avanzado combinado con scoring crediticio. Su vinculación con el sistema gubernamental ha sido objeto de debate entre investigadores, y aunque Alipay ha colaborado en algunos programas piloto gubernamentales, el sistema privado y el público no son la misma cosa. La tercera capa es la sanción y el beneficio. Una vez que una persona o empresa es incluida en una lista negra, por incumplimiento de sentencia judicial, por fraude tributario, por violaciones de normas de seguridad alimentaria, por incumplimiento de resoluciones administrativas, esa información puede ser compartida con otras agencias. El resultado es que esa persona puede ver bloqueado su acceso a comprar billetes de transporte, a registrar nuevas empresas, a participar en licitaciones públicas, a acceder a ciertos cargos funcionariales, a que sus hijos accedan a determinadas escuelas privadas o a recibir ciertas subvenciones gubernamentales. Este mecanismo de castigo conjunto, Lianechengie, es quizás el aspecto más sistémico del crédito social. No es que exista un solo algoritmo que calcule una puntuación global, es que múltiples sistemas administrativos comparten listas de personas no confiables y aplican restricciones de manera coordinada. La cuarta capa, más reciente y menos documentada públicamente, es la integración con tecnologías de análisis predictivo. Investigadores y periodistas han documentado en varias provincias el uso de sistemas que no solo reaccionan a comportamientos pasados, sino que intentan predecir comportamientos futuros de riesgo. En el contexto del control de protestas y disidencia política, esto adquiere implicaciones que van más allá del crédito social entendido como gestión de confianza, y entran de lleno en el terreno de la vigilancia política preventiva. Las implicaciones de este sistema son múltiples y operan en niveles distintos. A nivel individual, el impacto más documentado es el de las personas incluidas en listas negras judiciales. Hay testimonios recogidos por periodistas y por organizaciones de derechos humanos de personas que descubrieron que estaban en una lista negra cuando intentaron comprar un billete de tren o registrar una transacción, sin haber recibido notificación previa. La opacidad del sistema es uno de sus rasgos más problemáticos. No siempre es claro cómo se entra en una lista, cómo se sale, ni qué instancia es responsable de cada decisión. A nivel empresarial, el sistema ha demostrado ser una herramienta de regulación económica de gran eficiencia. Empresas incluidas en listas negras por fraudes fiscales o incumplimientos de normas han visto cómo sus actividades quedaban efectivamente paralizadas al no poder acceder a contratos públicos, financiación bancaria o licencias renovadas. En ese sentido, el sistema tiene una dimensión pragmática que explica parte de su aceptación social dentro del país. En un entorno donde la desconfianza contractual era históricamente alta, la amenaza de consecuencias automáticas ha tenido efectos disuasorios reales. A nivel político, las implicaciones son más controvertidas. Periodistas de investigación del New York Times, Reuters, el Financial Times y del South China Morning Post han documentado casos donde activistas, periodistas, abogados de derechos humanos y familiares de personas detenidas han sido incluidos en listas que restringen su movilidad o su actividad económica. Human Rights Watch publicó en 2019 un informe detallado sobre el uso del sistema en Xinjiang como parte de una infraestructura de control sobre la minoría uigur que incluye detenciones arbitrarias, campos de internamiento y vigilancia omnipresente. El gobierno chino describe estas instalaciones como centros de formación vocacional. La ONU y múltiples gobiernos occidentales las han denominado de otra manera. A nivel internacional, el sistema levanta preguntas sobre la transferencia de tecnología. Las empresas que desarrollan la infraestructura de reconocimiento facial y análisis de datos para el sistema chino, Sensetime, Megvii, Hikvision, Dahua, Huawei en sus divisiones de ciudades inteligentes, exportan sus tecnologías a decenas de países. Según el Carnegie Endowment for International Peace, que en 2019 publicó el informe de Global Expansion of Acer Balance, al menos 75 países de todo el mundo utilizaban tecnología de IA para vigilancia de algún tipo, y China era el proveedor dominante.
Las condiciones bajo las cuales esa tecnología puede ser utilizada para sistemas similares en otros contextos políticos son una pregunta abierta que investigadores de ciberseguridad y política internacional llevan años planteando. A nivel filosófico y jurídico, el sistema pone sobre la mesa un debate fundamental sobre la relación entre el Estado y el individuo. ¿Puede un Estado legítimamente condicionar el acceso a servicios públicos o privados al comportamiento de sus ciudadanos más allá de lo estrictamente delictivo? ¿Hasta qué punto la automatización de consecuencias elimina las garantías del debido proceso? ¿Quién supervisa los algoritmos que deciden quién está en qué lista? Hay una pregunta que este sistema nos obliga a hacernos, y que resulta incómoda precisamente porque la respuesta no es sencilla. ¿Cuánto de lo que describimos existe ya, en alguna forma, en las sociedades que llamamos libres? Las agencias de crédito occidental, Equifax, Experian, TransUnion, acumulan datos financieros sobre cientos de millones de personas y producen puntuaciones que determinan el acceso a hipotecas, seguros, alquileres y en algunos estados de Estados Unidos, incluso empleos. Las plataformas de redes sociales utilizan sistemas algorítmicos que determinan la visibilidad de tus publicaciones, y en casos documentados han colaborado con gobiernos en la identificación de usuarios. Los sistemas de detección de fraude bancario producen flags automáticos sobre comportamientos que ningún humano revisa individualmente. Las listas de vuelo restringido existen en múltiples países y funcionan con una opacidad considerable. La diferencia no es necesariamente de tecnología. Es de escala, de integración, sobre todo, de marco jurídico. En las democracias liberales existen, con sus imperfecciones, mecanismos de supervisión judicial independiente, leyes de protección de datos con recursos individuales, separación institucional que dificulta el cruce libre de bases de datos gubernamentales, y libertad de prensa que puede documentar y hacer públicos los abusos. En China, esos mecanismos existen en formas distintas, con poderes distintos y con una relación diferente entre el Estado y el individuo que se inscribe en una tradición filosófica y política específica. Lo que el sistema de crédito social chino revela, en última instancia, no es solo lo que hace China con sus datos. Es lo que se vuelve posible cuando la capacidad técnica de recopilar, cruzar y actuar sobre datos a escala masiva no encuentra límites institucionales suficientes. Y ese interrogante no tiene una respuesta geográficamente limitada. La infraestructura existe. Las preguntas sobre quién la controla, con qué fines y bajo qué supervisión son las preguntas políticas más importantes de las próximas décadas. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya sabes que estos temas no se agotan en un solo vídeo. En este canal documentamos tecnologías de vigilancia, control de datos y arquitecturas de poder que afectan a sociedades de todo el mundo, con fuentes verificables y sin dramatismo innecesario. Si quieres seguir teniendo acceso a este tipo de análisis, la suscripción es gratuita y no requiere ninguna puntuación social para activarla. Nos vemos en el siguiente documental.